¿Alguna vez sentiste que había algo diferente en ti, pero no sabías qué era? A nosotras nos pasó, y de pronto llegó una sospecha. Comenzamos a atar los cabos sueltos y nos dimos cuenta de que todas las respuestas estaban ahí, junto al diagnóstico. Atando Cabos es la experiencia de 4 mujeres y 1000 historias de cómo ha sido su experiencia de vida antes y después de descubrir que son autistas. ¿Nos acompañas en esta aventura? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Atando Cabos. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra adolescencia. Vamos a tratar quizás si es que hubo cambios, cómo nos afectaron esos cambios y cómo fuimos capaces de llevar esos cambios también. ¿Sí? Entonces vamos a empezar hablando en primer lugar de la relación con nuestros papás. Quiero saber si es que hubo algún cambio con eso. No sé, ponte tú, Michelle. Bueno, sí, como hablábamos en la sesión anterior de la infancia, que para mí mi relación con mi mamá cuando yo era niña era buenísima, o sea, mi mamá era el sol de mi vida, pero cuando entramos en la adolescencia, como además es normal, porque es característico de la adolescencia que ya tus papás dejan de ser tus superhéroes y comienza a importarte más la opinión de tus pares. Eso es algo que realmente es normal en la adolescencia, ¿no? Pero lo que me pasó mucho a mí también era que como mi mamá era como demasiado controladora, entonces lo que hablábamos la vez pasada de no te toques acá, no te toques el pelo así, no te jurugues la cara, no suenes los dedos, no te muevas de esta manera, no te muevas de esta otra, no hagas ese ruido con la boca, es como que Dios mío, déjame ser. Entonces, claro, en la adolescencia realmente a mí no me gustaba estar en mi casa. Yo vivía con mi mamá y con mi padrastro y tenía mucha Ujú. mejor relación con mi padrastro que con mi mamá, pero 1000 veces mejor. Wow. Y yo hoy día podría pensar, mi padrastro, que en paz descanse, yo podría pensar que él también era autista y nunca lo supo, pero hoy día todo me puede encajar un poco. Pero yo sentía que él me entendía todo y era como que él y yo hablábamos el mismo idioma y mi mamá nunca nos entendía nada. O sea, yo nunca sentí genuinamente que mi mamá me entendiera. Mi mamá le preocupaba demasiado como la opinión de los demás, la aceptación de los demás, qué es lo correcto, cómo te tienes que sentar, cómo te tienes. Entonces, si te pintas, te pintaste mucho, si te pintaste poco. Entonces, todo el tiempo era que yo tenía que hacer lo necesario para encajar y para que a los demás les pareciera que eso estaba bien. Y yo estaba obstinada porque ustedes como hemos hablado en otros episodios, que Jay y Jessica eran como más niñas buenas de, ay, sí, no voy a decir esto para que el otro no piense tal. Yo no, yo era contestona, irreverente, terca, yo decía las cosas. Entonces mi mamá, vamos a ir a que visites a tal vecina. Y yo no quiero visitar a esa vecina, pero es que la tienes que visitar porque ella es muy buena conmigo. Bueno, visítala tú, ella es buena contigo. ¿Qué tengo que ver yo en eso? Sea, yo era irreverente en ese aspecto. Entonces mi mamá era siempre como de querer imponerme las cosas. Van a decir que eres una maleducada, porque tú no saludas, porque tú no sé qué. Y para mí eso era un real fastidio. Yo entiendo que ella quería que yo fuese educada y todo esto, pero lo que me molestaba era como la imposición, ¿sabes? Y era como el, tú estás mal, haces todo mal y yo tengo que estar pendiente hasta de cómo respiras, porque si no, ¿qué van a pensar los demás? Le preocupaba Ujú. demasiado el qué van a pensar los demás. Y para mí eso era un Sería, fastidio. sí, disculpa, Michelle, sería que ella te percibía diferente y quizás no quería aceptar esas diferencias. Probablemente, probablemente, y ella quería que yo fuese como igual a las demás, y además caía siempre mucho en la comparación, ¿sabes? Ay, esta amiga tuya tan educada, mira qué linda, mira cómo dice esto, mira cómo ella hace esto, mira, ¿ves? A ella sí le gusta usar esta ropa, o mira cómo ella siempre está peinada y tú siempre despeinada, o sea, me comparaba mucho y eso obviamente tú sabes que cuando estás adolescente, si además no encuentras aceptación en tu casa, menos quieres estar en tu casa. Entonces yo nunca quería estar en mi casa. Yo vivía en casa de mis amigos, de mis 2 mejores amigas y como en mi colegio, era un colegio como súper familiar, hacían muchas actividades, era un colegio salesiano,
Entonces siempre había algún plan o algo, y yo vivía metida en cualquier cosa de mi colegio porque básicamente yo no quería estar en mi casa realmente. Y una vez al año, cuando iba a pasar vacaciones con mi papá, yo amaba estar con mi papá porque mi papá era súper consentidor conmigo y realmente no tenía como esa mirada de juicio, ¿sabes? Ni me juzgaba tanto, ni me criticaba tanto. Total, nos veíamos una vez al año y era como que, bueno, aquí te aprovecho y te consiento y lo que tú quieras, ¿sabes? Y si te quieres comer esto así o te quieres comer esto así, a él no le importaba nada y me lo daba igual. Pero con mi mamá sí había como mucho ese choque y era básicamente por eso, pues. Claro. Cualquier comparación definitivamente es odiosa. Las comparaciones son odiosas, entonces yo creo que a cualquier persona le pasaría más o menos lo mismo, Michelle. Pero Así yo que, creo, no sé si les ha pasado o será porque por mi comunidad en TikTok tengo mucha relación directa con padres, más que todo papás de niños autistas. Y es que yo creo que la principal razón que los lleva a, a crear esta sensación negativa, esta relación negativa y obviamente a no ver avances o progresos en sus niños. Y es que se enfocan más en el tema social que realmente en las dificultades que pueda tener ese niño autista, como por ejemplo la motricidad, por ejemplo. Entonces, la motricidad no me interesa. Yo lo que quiero es que hable con sus iguales, por decirte algo. Exacto, que no se le note, que se adapte, Exactamente. que parezca integrado y que no se le note la diferencia. Exactamente. Entonces yo creo que es eso, es como la visión que se tiene de que ser social lo es todo, ser social es lo que te va a hacer funcional en la vida, ser social es lo que te va a llevar a que todos te respeten, a que todos te validen. Y no es así, porque, por ejemplo, en nuestro caso demostramos que sin reforzar ese tipo de cosas, hemos podido alcanzar todo lo que nosotras hemos querido, según nuestras dificultades nos los permitan, ¿no? Que en todo caso van a ser diferentes en todos los autistas. Pero hemos conseguido todas aquellas cosas que nuestros padres deseaban para nosotros sin esforzarnos, sin extralimitarnos, sin ser súper sociables. ¿Sí? ¿Me con entiendes? muchas batallas de por medio, ojo. Sí, eso Es también que iba a es decir. justamente eso, que tuvimos que lidiar con demasiadas batallas, siento yo, desnecesarias por estos temas sociales, por esta presión de muchos papás de querer vernos lo más normal o neurotípicas posibles. Y es que ese realmente no era el problema. Mira, pero sabes que yo también creo que no solamente es como que para que encajen, para que puedan, es que muchos papás, porque a mí también me ha pasado, me lo dicen, tienen miedo de que por estas diferencias le hagan bullying a sus hijos. Entonces es como, tengo miedo de que a mi hijo lo rechacen, que a mi hijo que él quiera socializar con otros niños, pero por el tipo de conductas que tiene, no lo acepten, se burlen de él. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de educar a la sociedad para que acepte estas diferencias, yo voy a Mejor hacer cambio que a mi mi hijo. hijo tenga y haga exactamente lo mismo que los otros para que entonces así los otros no los molesten. Y yo por lo menos cuando hablo de eso con los papás les digo, mira, pero es que realmente no tiene sentido. Es como que yo diga, a los niños antes, por ejemplo, cuando yo era pequeña, me acuerdo que a los niños les hacían bullying por usar lentes, porque era algo no tan común. Entonces cualquier niño que usaba lentes le decían cuatro ojos, se metían con él. Entonces, Exactamente. ay, mira, vamos a hacer algo. Como yo quiero que a mi hijo no le hagan bullying, que no se pongan los lentes. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber nada, no va a haber la pizarra, no va a ver a los amigos, le va a costar más que a los otros niños, pero Y le van a entonces hacer estamos bullying. evitando el bullying. Estamos evitando el bullying, pero ¿a qué costo estamos evitando el bullying? Entonces es lo mismo, ¿ok? Evitamos el bullying cuando el niño parece neurotípico, pero ¿a qué costo emocionalmente para ese niño? ¿No? ¿Y qué te va a Me garantizar que encanta, entonces que cuando me no vea el encanta esa pizarrón no le van a comparación. hacer bullying? Sí, pues. Ah, exacto, exacto. Eso también lo digo yo. O sea, bueno, igual le van a hacer bullying, porque entonces no ve, se tiene que levantar un montón de veces, anda Va a estar preguntando. De una chocando. u otra forma, la diferencia va a surgir. Entonces no podemos hacer que solamente para que las demás personas no nos molesten, vamos a estar limitándonos con eso que para nosotros es Aparte, importante. aparte, qué aburrido sería que fuéramos todos iguales, se han puesto a pensar. Ujú. Que todos Ya, pensáramos iguales, nos pero eso comportáramos pensamos nosotras iguales. porque tenemos ese pensamiento diferente. El tema es que cuando perteneces al neurotipo que lidera, entonces sentirte diferente
ya automáticamente tiene como esa presión de que lo diferente está mal, ¿me entiendes? Lo diferente no puede estar bien bajo ningún concepto y son todos estos temas sociales a los que los papás se abrazan. Y lo peor del cuento, yo no sé si les ha pasado, que es que los papás que más se aferran a ese tema social son aquellos papás que más presentan rasgos autistas, ¿no les ha pasado? Ujú. No Y lo había visto de esta manera. yo creo que es mejor que te evalúes, porque yo creo que es un miedo interno lo que tú tienes de que tú en tu infancia te sentiste tan diferente y ansiabas ser aceptado, que entonces estás reflejando todas esas conductas en tu hijo o en tu hija autista bajo la misma inflexibilidad. Entonces, Eso se tiene los un dejo nombre, ahí. ¿eh? Eso tiene un nombre, proyección se llama, que Ujú. se puede dar con eso o con otras cosas también. Aprovechando, Exactamente. Jessica, que estás comentando, cuéntanos tú, ¿cómo fue la relación con tus papás? ¿Siguió igual? ¿Sufrió No, cambios? para nada. Por ejemplo, en la niñez, como hablamos en el capítulo pasado, yo sentía como una conexión sobre natural con mi papá, porque él parecía eh, por algún motivo entender todas mis necesidades. Entonces nunca fue algo marcado que se viera como una dificultad porque ya mi papá vivía de esa forma. Entonces, tipo, bueno, si no le gusta comer esto, vamos a buscar otra cosa para que pueda comer y ese tipo de cosas. Y no se vio como una dificultad o algo fuera de la norma, al menos en mi hogar, porque ya mi papá era así. Entonces, pero cuando llega la adolescencia, todo dio un giro porque mi papá, pues obviamente tiene una inflexibilidad muy marcada, superior a la mía. Y entonces también tenía interiorizados todos estos temas sociales, entonces ya es como que las niñas no hacen esto, las niñas no hacen lo otro. Mientras tuve en la infancia no hubo mucho tema porque yo estaba siempre en mi casa, jugaba poco con otros niños, siempre estaba como muy ahí, pues no había motivos para. Pero ya cuando te enfrentas a la adolescencia, que empiezan los cambios, las hormonas, las exigencias sociales se vuelven más fuertes, más evidentes, el enamoramiento, ese tipo de cosas. Entonces mi papá no podía con ese tipo de cosas. Y entonces pasaba a no entenderme en muchos aspectos. Y entonces fue ahí donde cambió la tortilla. Entonces ya yo me sentía más identificada con mi mamá, que de repente tenía más habilidad para escucharme, estar más abierta a de repente entender eso que yo estaba sintiendo, y mi papá por el contrario, ¿no? Entonces ahí sí como que me sentía más entendida por mi mamá. Incluso llegué a ver a mi papá como esa figura ¿cómo les digo yo? Como si fuera la policía, ¿sabes? La figura de De autoridad. autoridad, en la que yo me sentía desafiada constantemente. Mm. Entonces sí marqué como esa barrera entre mi papá y yo, además de que papá y yo tenemos muchas dificultades al momento de comunicarnos. Y pocas veces solemos dar ese primer paso para hablar de cosas importantes, y cuando lo hacemos terminamos por no hacerlo, porque cuando llevamos la tercera palabra terminamos llorando los dos y no nos decimos nada. Entonces mi mamá era como que ese punto medio en el que lograba entendernos a los dos y después traducía. Ella lo que quiere decir es esto y tu papá lo que quiere decir es esto. Era una Entonces, bueno, mediadora. era la mediadora entre los dos porque los problemas de comunicación eran, o sea, muy, muy, muy marcados. Y entonces ahí es donde me da risa porque la gente dice, ay, son súper funcionales, habla muchísimo, ¿cuáles problemas de comunicación va a tener? Y que amigos, tienen un grave entendimiento entre lo que es lenguaje oral y comunicación. O sea, Es que no no ven tienen la idea. ansiedad que hay Bueno, detrás, además de esa Mm. interacción que se está produciendo. Totalmente, es como que yo sentía como si me fuera a morir en ese momento, era una cosa espantosa y es algo que nos sigue pasando. Por ejemplo, les doy una anécdota, llegó el 31 de diciembre, mis papás están en España y a pesar de que yo no lo demuestro, o sea, yo no soy por mi misma dificultad de las emociones, yo no soy persona de llorar, de externalizar así de manera espontánea ningún tipo de emoción. Y entonces
llega el 31 de diciembre y es evidente, o sea, cualquier persona que está lejos de su familia, ese tipo de cosas, eso afecta, ¿sabes? Y entonces, claro, llamo el 31 tipo a dar el feliz año a mis papás y tal. Y, y entonces yo creo que por primera vez tuve como esa conversación sincera con mi papá después de sabernos autistas. Y viene y me dice mi papá, tipo, después de tantos años entiendo todas las dificultades que tuvimos nosotros para comunicarnos y ya entendí por qué. Y a partir de ahí ninguno de los dos pudo seguir hablando, empezamos a llorar y fue como muy evidente, ¿sabes? Pero bueno, esos son el tipo de cosas que las personas tienen que saber, que las dificultades van más allá de lo que ellos pueden ver o pueden creer que es el autismo. Y creo que este podcast va a dar como muchos vislumbres en esas cosas. ¿Sí? ¿Michelle? Y hay una cosa importante, que no es lo mismo lo que nuestros amigos, personas cercanas, compañeros de trabajo, todo lo que esas personas ven, no es el 100% de nosotros, porque como dice el dicho, viví con él. O sea, cuando tú convives 24/7 con una persona, es que te das cuenta. Por eso es que Sí, pasa total. que a mí un montón de gente me dice, tú, autista, nada que ver. Para Pero nada. que no digas eso, que tú eres autista, jamás digas eso, Michelle, porque Y tú que no eres dile autista. eso a ¿Por qué mi dices esas masking. cosas? Y yo digo, ¿y qué? Porque tú, O sea, habla 5 minutos con mi esposo para ver. Porque al final, en la convivencia es cuando realmente eres tú. Uno anda por la vida porque siempre yo no comparando permito que todo. alguien me cambie las cosas del lugar, por ejemplo, que alguien tome mi cepillo del baño, o sea, son cosas mínimas que se van acumulando y que la persona que convive contigo se da cuenta. Finalmente. Total. Sabes que O yo sea, tengo una anécdota de eso. Cuando yo me iba a casar, yo fui porque quería casarme en una iglesia súper bonita que había en mi pueblo y tal, y fui porque yo estaba enfocada que me quería casar en esa iglesia. Y entonces fui a hablar con el cura y el cura me dijo, pero ¿cómo así que se conocieron por internet? O sea, el cura súper ortodoxo. O sea, no, o sea, él no concebía ese tipo de relaciones, era impensable para él. Y entonces empezó a cuestionarme, pero tú qué sabes si a ese hombre le huelen los pies, si tú no has convivido con él directamente. Y ahora lo estoy interiorizando y yo le digo, de verdad, si yo hubiese tenido hipersensibilidad olfativa y ese hombre tenía pecueca, yo cómo hacía. Y es ese tipo de cosas que de verdad tú hasta que no convives con esa persona y te quitas esa carcasa, ese masking que estás haciendo para sentirte aceptada, te das cuenta quién realmente es, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus bondades, etcétera. Y es eso, la persona no sabe lo que hay detrás de ti porque el crecer sin un diagnóstico, lo único que ha ocasionado es que vivamos durante todos estos años siendo aquello que nosotros sentimos que los demás esperan de nosotros y no realmente nosotros mismos. Entonces llega un momento en el que tú te develas así y que esta realmente soy yo y todo el mundo sale corriendo porque nadie sabe que esa eres tú. Oye, Jessica ha tocado un tema súper importante que es la pareja y la convivencia en pareja y el hecho de formar vínculos, digamos, con una pareja, que vamos a tocar más adelante de todas maneras, ¿sí? Y J.B., en tu caso, ok, no en de mi pareja, caso, sino con los papás. sí, con los papás, con los papás. Mira, en mi caso, yo siento que con mis papás como tal no fue mucho el cambio, porque, bueno, entre las cosas que cambiaron así en mi familia, de cuando yo era pequeña, mi papá vivía en mi casa con nosotros y luego mis papás se divorciaron y mi papá ya no vivía con nosotros, sino que él iba a visitarme y eso. De verdad fue bastante frecuente, entonces al principio, que sí fue como que justo en el momento donde se divorciaron, yo sí sufrí bastante, porque yo también, así como ustedes comentaron, coméntame. ¿A qué edad se separan ellos? Ellos se separaron cuando yo tenía 10. Entonces, cuando en ese momento yo era totalmente pegada a mi papá, o sea, mi papá también era como mi figura de refugio, mi figura de paz, mi figura de tranquilidad, porque como yo les decía, mi mamá era bastante autoritaria, entonces a mí me pasaba algo de que era torpe, de que hacía algo que no se tenía que hacer y mi mamá me pegaba. En cambio, por ejemplo, cuando mi papá estaba, yo hacía algo y yo salía corriendo, me paraba atrás de mi papá era, no le pegues a la niña, a los niños no se les pega, no sé qué más, no le hables así, no le grites, entonces él era muy el que me defendía, entonces claro, él se va y yo me quedo así como que, aparte que a mí no me dijeron nada de que ellos se habían divorciado, o sea, a mí me dijeron tu papá se va de viaje hasta con el ventilador y yo,
pero ¿por qué se va de viaje con el ventilador? ¿Pero por qué se llevó todo el closet? Porque mi papá sí viajaba bastante por trabajo. Los papás en su afán de simplificar las cosas. Sí, pues, o sea, ellos así como que no sabemos cómo hablar de esto, se va de viaje. Y entonces todo el mundo llorando, y que, pero despierta de tu papá. Y yo, pero bueno, si mi papá siempre se va de viaje, o sea, ¿qué les pasa? Entonces yo así de lo más no entiendo nada, pero después yo también, o sea, pero ¿por qué no vuelve? ¿Pero por qué se llevó todos los zapatos? ¿Pero por qué no está el ventilador? O sea, yo así como con aquellas dudas, y yo ni por allá de que ellos se estaban divorciando. Y de repente después fue que me dijeron, no, mira, ven acá, vamos a sentarnos a hablar, resulta que nosotros nos separamos, no sé qué. O sea, y yo con aquellas ganas de llorar por la situación que me estaban diciendo, pero yo así bien firme, y yo, no me vean llorar, no me vean llorar, esto no me duele, esto no es horrible. Y yo, ok, conteniendo la lágrima dentro de mí. Después todo el mundo dijo así, no, ella actuó súper maduro para su edad, actuó súper maduro. Yo solo no quería mostrarle a nadie que yo estaba sufriendo internamente. O sea, realmente yo lloraba todas las noches y para mí era horrible. Entonces después de eso fue como que, bueno, visitar a mi papá, no sé qué, ellos no se hablaban, yo lloraba bastante, me acuerdo que varias veces me daban crisis así, en una le dije a mi mamá, mamá, yo no entiendo por qué mi papá nada más tiene que venir los domingos, o sea, hoy es jueves y yo lo quiero ver hoy, o sea, yo lo quiero ver hoy, yo no lo quiero ver el domingo. Entonces como que cuando ya yo por fin hablé de eso, fue como que, ok, entonces, bueno, vamos a organizar otro tipo de visitas, entonces, bueno, ya después eso mejoró. Y mi relación fue ya como un poquito más distante con mi papá por el hecho de que obviamente no vivía conmigo. Sin embargo, para conversar, nosotros nos mantuvimos de que yo siento que yo siempre le puedo contar cualquier cosa a mi papá, porque mi papá siempre lo va a escuchar con mucha empatía. Entonces, por allí estábamos bien. Con la parte de la figura de autoridad, yo sí perdí como totalmente a mi papá de figura de autoridad para nada. Tanto así que me incluso que una vez en un viaje que íbamos a hacer del colegio, el colegio seleccionó como algunos estudiantes que teníamos buenas calificaciones y nos comportábamos bien para darnos como una recompensa y nos hicieron un viaje. Y yo le digo a mi papá, papá, ¿sabes que en el colegio vamos a hacer este viaje? No sé qué, ¿tú me dejas ir? Y mi papá, no, tú no puedes ir. Y yo, mi mamá me dijo que sí, así que no me importa. O sea, yo, ¿qué te pasa? O sea, nada más te estaba preguntando por decencia. Pero ya sí era como que no, lo que decía mi mamá era lo que se hacía. Ahora, con mi mamá, nunca tuve una relación así como difícil de pleitos porque ella, así como a Michelle de que le decían que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no saltes, que no te muevas, era en mi niñez. Pero en mi adolescencia ya mi mamá no era así conmigo. O sea, mi mamá fue como que, no sé, me dejó ser más, te relajó, exacto, y quedó como que, ¿Cómo bueno, se cansó? ya se cansó, no sé, y ella diría, bueno, ya, haz lo que te dé la gana. Entonces, no era tan intensa conmigo y mis comportamientos, aparte que obviamente yo también era como Jessica y no era tan respondona, entonces era como, bueno, ya se dio, ya se dio el comportamiento más difícil, entonces ella ya no me hacía tanto, o sea, como que tanto seguimiento, entonces por allí nosotras estábamos bien. Ahora, ¿qué pasó? Que en esa etapa de la adolescencia mi rebeldía se lanzó hacia mi hermana, o sea, yo tengo mi hermana mayor, que ella tiene 10 años más que yo, y ella cuando yo era pequeña era como que sí, mi figura de yo quiero ser como ella, yo me vestía como ella, yo hacía las cosas como ella, pero luego la rebeldía a mí me dio fue con ella, o sea, horrible. Entonces ella me decía, pero báñate, ¿cómo no te vas a bañar? No sé qué, porque obviamente a mí eso me costaba demasiado, todavía me cuesta, porque bueno, esos temas ya los hablaremos en otro episodio de todos los temas de cosas personales, pero a mí me costaba muchísimo eso. Entonces ella, báñate, no sé qué, que andas horrible. Y yo, eso, ella me decía, báñate, y yo, no me voy a bañar, porque tú me estás mandando a bañarme, yo no quiero, no me da la gana. Entonces yo era todo con ella, o sea, todas las cosas terribles de la rebeldía de adolescencia fue con mi hermana. Pero vístete bonito, que no sé qué, que la gente se viste con esto que está de moda. Y yo no, yo me voy a Pero poner esto de un trapo quizás, perdón horrible. que te interrumpa, quizás era Sí, sí, porque ella sí. estaba ejerciendo esa figura de mamá, esa figura de Ujú. autoridad que tu mamá ya no estaba haciendo, la estaba ejerciendo ella y por eso te volcaste tu Exacto, o hacia sea, ella. tal cual, porque mi mamá estaba así como que ya, si no se baña ese es su rollo. En cambio, mi hermana estaba así de bañate, vístete bonito, no sé qué, porque ella era la que quería que yo me comportara socialmente adecuado. O sea, ella decía, las niñas tienen que hacer esto, las niñas tienen que hacer lo otro, pórtate bonito, no sé qué, y yo estaba totalmente en contra. Y con ella también era que me salían más las imprudencias que en ese momento, porque yo era total la de las imprudencias en 3D. Entonces me acuerdo que ella, de paso, fue mi profesora de modelaje, porque yo estaba en una academia de modelaje justo en esa edad, como a los 12, Mira. 13.
Y entonces en la academia de modelaje hablaban de etiqueta y protocolo, que era así de que las uñas cómo tienen que estar, la postura, el no sé qué, todo eso. Y obviamente, bueno, yo medio rebelde, pero ajá, estábamos en clase con las otras niñas, yo trataba de ser lo más decente posible, pero se me salían las cosas sin pensarlo. O sea, ella decía, uno no puede salir de la casa con el cabello mojado porque el cabello se daña, no sé qué, y yo, pero tú todos los días sales de la casa con el cabello mojado. Y ella así con cara de, te voy a matar, ¿cómo estás diciendo hasta aquí? Entonces, no, uno no puede comer chicle, porque, y yo, pero tú te la pasas comiendo chicle, o sea, yo así como que, pero no lo decía por ser odiosa, o sea, yo lo decía porque estás diciendo una incoherencia, o sea, ¿cómo le vas a venir a decir tú a ellos que no lo hagan si tú lo estás haciendo? Entonces, ese tipo de comportamientos los tenía bastante yo en ese momento, en esa edad, y por eso chocaba más que todo, pero era con mi hermana, no con mi mamá y con mi papá, sino con ella. Oye, es increíble cómo los roles van mutando, porque desde la infancia hasta la adolescencia hubo varios cambios en todas nosotras. Eso es lo que me pude Pero es percatar. que siempre va a ser así, porque después, por ejemplo, de que pasas la adolescencia y sales de los padres, si Otro consigues cambio. tener, formar una familia o tienes una pareja, entonces puede Ujú. pasar con tu pareja. Entonces es algo que así somos, o sea, no va a cambiar, por más que nosotros vamos aprendiendo, ganando habilidades en ese tipo de cosas, vamos suavizando las conductas. No es que desaparecen, siguen estando allí, solo que digamos que aprendemos a controlarlo, entre comillas, pero yo Exacto. Aprendemos a Siguiendo no mutando. verbalizar. exactamente, Aprendemos pero a no verbalizar todo lo que pensamos, porque voy exactamente, a que es seguir bien difícil, por pensando cierto, que sales bien con el pelo desgastante. mojado de la casa, aunque estés diciendo esto, voy a seguir pensando que tú igual haces esto, aunque digas, o sea, eso lo pienso, solamente que ahora con la edad, el tiempo, la experiencia, la madurez, uno Exacto. se Y les muerde la digo lengua. más, conociendo a mi Claro. papá, les digo que cuando se va envejeciendo, vas perdiendo esa capacidad porque estás muy mamado, estás cansado de hacerlo siempre y vuelves como a esa etapa inicial y te sigues siendo Sin filtro. imprudente y sigues y quieres llevar más la contraria y entonces pero entonces como que para los papás que se empeñan a decir, ay, se curó o se adaptó, ya se adaptó o ya aprendió, no, solo estamos haciendo un esfuerzo sobrenatural para agradarte. Después volvemos a lo mismo porque ya estamos cansados de intentar ser alguien que no somos. Sí. Y No, Mariela, y en la tu madurez caso, también va jugando su papel sí, ahí. sí, 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 sí. definitivamente. En mi caso, yo igual sufrí un cambio como de 180 grados con mi papá, porque no sé si recuerdan, en la infancia le había dicho que tenía un apego quizás un poquito más marcado hacia él. Y pasó algo similar que con JB, que mis papás se separaron. Yo tenía 6 años y mi papá se tuvo que ir de la casa, o sea, se fue de la casa, no se tuvo que ir, se fue de la Ujú. casa, porque ellos se divorciaron y hasta ese minuto era hija única, entonces fui la única que sufrió con ese proceso, ¿ya? ¿Qué cambio significó eso? El cambio más importante, bueno, mi papá, aparte de irse de la casa, se fue de la ciudad. Entonces yo iba Ok. todas las vacaciones de verano, me iba a estar con él y el tiempo de colegio vivía con mi mamá, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que apareció la madrastra. Ujú. ¡Tarán! Y niñas, o sea, si la Mariela chica, la Mariela de 6 años, no sabía compartir un lápiz, ¿cómo iba a compartir su papá, cachai? Pequeño detalle. Aparte, la madrastra que tuve tenía hijos. O sea, Mm, significaba compartir a mi papá con esa mujer y con otros niños. ujú. Estaba de ataque. Estaba de ataque. Más para menos. Sí, eso duró varios años. Yo en ese minuto no lo veía de esa manera. Simplemente yo igual viajaba a ver a mi papá porque era el momento que tenía para verlo, pero la pasaba horrible con esa gente. Yo no estaba acostumbrada a compartir mis espacios, a que hubiera bulla en mi casa, más que la que hacía mi mamá, por ejemplo. Entonces fue bastante ingrata esa etapa, ¿ya? Entonces, cuando llego a la adolescencia, mi relación con mi papá, por lo que comento anteriormente, estaba bien fracturada. ¿Por qué? Porque eso llevó a alejarnos.
como ya me cansé, yo lo quería ver a él, yo no quería ver a su señora, no quería ver a los otros niños. Entonces por eso ya como que me fui alejando. Y el otro cambio que viví en la adolescencia fue el cambio de colegio. No sé si ustedes siguieron en el mismo toda la vida, pero yo hice la básica en un colegio y desde primero medio, que es a los 14, 15 años, ingresé a un liceo nuevo, ¿ya? Ujú. ¿Qué significó esto? Otro cambio terrible para mí, porque en el colegio anterior yo tenía 6 compañeros de curso, ¿cachai? Ok. Eso era, pero soñado para cualquier autista. No sé si ustedes me Ujú, entienden. ujú. Y pasé a tener 40 compañeros de curso en una sala. Ah, 40. Ahí se hizo visible mi autismo recién. Yo ahora hago análisis y me doy cuenta que ahí mi autismo empezó a manifestarse. ¿Por qué? Porque me empecé a poner depresiva. ujú. Yo no sabía por qué, yo decía, pero ¿por qué tan triste? A ver si no pasa, no ha pasado nada así como grave. Trataba de buscarle una explicación, pero yo estaba muy triste, estaba depresiva totalmente. Estaba preocupada de cuando iba a ir a la universidad, porque acá en Chile sale súper caro estudiar. Entonces, esas preocupaciones y mi estado general anímico era muy bajo. Pero viéndolo ahora en retrospectiva, pasaba que yo estaba sobreestimulada, po, con 40 niños en una sala, obviamente que Ujú. la iba a pasar mal, solamente que no sabía que era por eso. ¿Cachai? Claro. Así que ese fue como el cambio más marcado que podría decir de mi adolescencia. La pasé súper mal. También apareció la ansiedad social, la ansiedad por cualquier cosa, la ansiedad por el futuro, por lo que iba a estudiar, por cómo lo iba a estudiar, y eso sería más o menos como el resumen. Ok. Ya, yo quería Ajá. aprovechar porque justo ese tema de Mariela es súper importante y muchos papás lo comentan. Desafortunadamente sabemos que en Latinoamérica estos temas, pues nada que ver, están en cero. En la escala de avanzar están en cero. Y entonces tenemos las dichosas escuelas inclusivas. Entonces Ujú, tenemos que en esa escuela inclusiva ponen a un niño autista con 42 niños más. ujú. Entonces le dicen a los padres, no, es que no podemos hacer más adaptaciones. Entonces ese niño no puede estar allí, porque ¿qué Claro. pasa? Pones a un niño autista con 42 niños más que son niños y va a ser un comportamiento absolutamente normal de ellos. El autista no puede estar ahí porque va a estar completamente abrumado, colapsado y es evidente que esa escuela no está preparada para hacer las adaptaciones que ese niño necesita. Entonces, yo les recomendaría que consideraran el homeschooling, o la escuela en casa, porque por más que esa escuela quiera integrar ese niño no se va a sentir bien allí y no va a ir a aprender, que es el pilar fundamental o la idea de que vaya a la escuela. Ese niño va a estar tan colapsado que lo menos que va a hacer es aprender, lo menos que va a hacer es incluido porque va a estar completamente en crisis todo el día. Ujú. Entonces, no, o sea, no se está cumpliendo el objetivo. Y justamente a mí me pasaba lo mismo. Yo estudiaba con 42 niños en el mismo salón y yo estaba tan enfocada en no colapsar por la cantidad de niños, por la cantidad de voces que yo tenía que procesar, por el ruido de los pupitres sonando en el piso, saben, demasiadas cosas que yo estaba Por completamente los olores, desorientada en lo que los tenía que, olores. exacto, en lo que tenía que aprender. Y yo estaba sobreviviendo, ¿sabes? Entonces, el objetivo fundamental que era ir a aprender, a disfrutar, No se cumplía. a explorar mi niñez, nunca se cumplió. Para mí fue una completa tortura la escuela y era básicamente por eso. Entonces, le dejo esa reflexión a los papás que enfocados en el tema de la inclusión, en que acepten a tu niño, se desvirtúan de nuestras dificultades y lo que realmente ese niño está yendo a hacer en ese recinto. Y yo por eso me pego a pelear muchas veces con los papás, no peleo, pero sí les doy mi punto de vista para que entiendan ese tipo de cosas. Y es que, mira, llámese como se llame, le digan escuela especial o lo que sea, ese es el recinto que mi hijo necesita. Porque va a estar con pocos niños, porque va a estar con niños que tienen sus mismas dificultades y no le van a apuntar porque se comporte de manera diferente. Y yo siento que eso de la inclusión sí se debe fomentar, pero en espacios
que estén adaptados para eso, bajo supervisión, que cumplan con ciertas reglas. Y más adelante, porque les doy un ejemplo de lo que me pasó el fin de semana. Invité a unos amigos a estar aquí en casa. Tienen niños neurotípicos de la misma edad de mi hijo. Y el niño pues estaba haciendo preguntas típicas de niños neurotípicos. Y le decía, ¿por qué él brinca tanto? ¿Por qué él no tiene ropa? ¿Sabes? Y eran comentarios completamente inocentes, pero que si mi hijo no está preparado para recibirlos, le van a hacer daño, van a afectar su autoestima. Entonces yo creo que es algo bonito para que los papás reflexionen en relación a eso. Mira, y Jamie. yo quiero aquí aprovechar de comentar y complementar con eso, porque sí, o sea, el tema de la educación, de dónde van a recibir la educación los niños autistas, es muy delicado y cada caso se tiene que evaluar por separado. ¿Por qué? Porque definitivamente hay unos niños que los papás los quieren incluir a juro y realmente no se va a poder porque en ese momento de la vida, ¿ok? Porque cada momento es diferente, no están preparados. Me ha pasado porque uno de aproximadamente como 6 pacientes pequeños que tengo ahorita en este momento de 3, 4 años, o sea, en esa edad, los han querido incluir este año en el colegio, que realmente aquí se llama nido, lo que Venezuela vendría siendo como el maternal, o sea, que es todavía como la parte más preescolar todavía. Y realmente yo les había dicho a los papás, estos niños no están listos todavía para estar en un colegio, porque ellos todavía no aguantan toda la jornada, porque ellos todavía no entienden y no siguen las instrucciones. O sea, hay muchos factores que para que ellos realmente vayan No a han hacer lo sido que tienen que hacer preparados ahí. para eso. Exacto, que realmente para lo que van a ir a hacer ahí, que es aprender, a seguir, a imitar, a no sé qué, todavía no estaban listos. ¿Y qué sucedió? Me dijeron, yo los voy a incluir de todos modos porque ellos tienen que estar incluidos, porque ellos tienen que socializar y yo, pues haga lo que usted quiera porque usted es el papá. ¿Y qué pasó? Que todos los niños que les dije que no estaban preparados, a todos los sacaron ya del colegio porque me dijeron, estaba ahí, era calentando el asiento, los otros niños le estaban pegando, él estaba pegando a los otros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no se estaban dando las condiciones. Uno, tenemos que evaluar que ya cumplan las condiciones. Y dos, cuando realmente sí cumplen ya todas las condiciones, allí sí es importante buscar la educación inclusiva, porque por lo menos pasa acá en Perú, no sé en los demás países, pero acá por lo menos que los centros de educación especial, que son los CEBE, que allí reciben a niños autistas, a niños con síndrome de Down, a niños con discapacidad intelectual, etcétera, 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 todos los niños que realmente requieren una educación más especializada, pero sí me han comentado varias docentes de esos centros que los niños igual allí tampoco es que están recibiendo como tal el apoyo que se necesita. Entonces, cuando estamos hablando de que hay niños que ya tienen otro tipo de capacidades de lectura, de escritura, de lo otro, de las capacidades típicas del colegio, por así decirlo, y van a este tipo de instituciones, tampoco están recibiendo el apoyo que necesitan. Entonces, sí va a depender bastante como del perfil y de las necesidades específicas de ese niño, pero que cuando decimos, ok, no va para una institución especial, va para una institución regular, que igual sí sea de verdad un colegio inclusivo. Y yo les digo, ¿cómo sabemos que es un colegio inclusivo? Pregunten qué adaptaciones hacen, porque eso de decir no podemos hacerle más ninguna adecuación, ya ahí nosotros decimos, esto no es inclusivo, vámonos para otro lado. Hay que preguntar qué adecuaciones hacen. No, mira, aquí usamos pictogramas, aquí le damos tiempo de no sé qué, aquí hacemos esto. Si no puede escribir, le hacemos este otro cuaderno. Ok, entonces ese colegio sí va a aplicar adaptaciones y sí podemos ingresarlo allí, pero va mucho de eso. Eso Coméntame, es Michelle. una mentira tan grande que los colegios dicen, no, el colegio inclusivo. Y tengo demasiadas mamás que me dicen que ni siquiera aceptan los aisladores de sonido. Entonces no es un colegio No es inclusivo. un O colegio les dicen, inclusivo. no, no puede entrar porque todavía no ha dejado el pañal. Y que, ¿sabes que es un No es proceso madurativo y inclusivo. que no siempre se da entre las edades esperadas como en la población neurotípica, ¿no? Entonces no estás siendo un colegio inclusivo, ni siquiera estás preparado para ello, no entiendes qué es. Entonces no te llames colegio inclusivo porque estás siendo un gran mentiroso Tiene y solo vas el a hacer nombre. sufrir a esos niños. Igual estaba escuchándolas sobre el tema de las escuelas especiales. Acá en Chile existen unas escuelas que se llaman holísticas, ¿ya? Yo no estoy muy familiarizada con el tema, pero me da la impresión que acuden más como al método Montessori, una cosa así, ¿ya? Ujú. El otro día hablaba con un señor que tiene un hijo autista y me decía que tenía excelentes resultados, al menos que su hijo ahora sí quería ir al colegio, ya partiendo por esa parte. Ujú. Pero yo personalmente creo que
va a tener que haber una reforma en los establecimientos educacionales porque las estadísticas van en aumento. Ya, entonces ahora en vez de sacar a un niño autista de la sala, después van a ser 10 niños de esa sala que van a ser autistas. Porque Ujú. recordemos que hay mucho diagnóstico tardío y ahora con la información que ha ido saliendo y con la actualización de conocimiento, el diagnóstico se está visibilizando más. Entonces, creo que tiene que ser un tema de reforma a nivel países, a nivel... Claro, es que tendrían que aplicar lo que es el diseño universal de aprendizaje, que es donde realmente es la misma institución para todas las diversidades que existen. Es difícil de lograrlo, pero es lo que debería de hacer. Es que la educación es demasiado obsoleta, o sea, la educación es de la época de nuestros abuelos y todavía recibimos exactamente la misma educación, entonces más o menos. Claro, y aparte, mire, me hicieron acordar, ya que les mencioné el cambio del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo, no sé cómo se dice, de mi colegio, antes que tenía 6 compañeritos de curso y que era todo maravilloso y en verdad se me hacía súper fácil aprender, porque siempre tuve facilidades para entender todas las materias, tenía promedio súper alto. Después llegué al liceo, que si bien es cierto, entendía todo súper rápido, seguía con esa metodología, ¿ya? Pero pasaba que había veces que estaba tan cansada que ponte tú, un ensayo que normalmente me hubiera demorado en hacerlo quizás 1 o 2 horas, con ese agotamiento que me producía el hecho de estar en constante interacción con tanta gente, de repente me podía demorar un día entero y no terminaba ese ensayo. ¿Cachai? A ese nivel de agotamiento se llega cuando estás en una institución, en un lugar donde no, en el fondo lo estás pasando mal, po. Sin saberlo lo estás pasando súper mal. Yo vivía cansada, y en ese minuto no sabía por qué, yo pensaba que era depresión y resulta que ahora sé perfectamente que estaba sobrecargada sensorialmente. Ujú. Ok. Sí, no sé ustedes si tienen recuerdos de esa etapa ya que salió el tema, Bueno, mira, mayores cambios. en ¿En la qué etapa parte de la de... educación estábamos? Ya me fui. Estamos como en Adolescencia. en la secundaria, bachillerato, o sea, como Sí, Ah, ya yo salimos de primaria. burnout hasta desde que entré hasta que salí. O sea, Agotamiento. yo total, o sea, yo entraba a la escuela y llegaba al mediodía, me acostaba a dormir de una vez, me paraba en la tarde como a las 5, hacía las tareas y me volvía a acostar hasta el otro día. Entonces no viví, siempre estaba cansada, siempre estaba dormida. Entonces ya Eso, la gente que me conocía era tipo, no, la bella durmiente. Siempre estaba sobre- durmiendo porque siempre estaba cansada. Entonces, por eso les recalco que cuando estamos en ese tipo de colapso, no estamos cumpliendo la función que es aprender, que es disfrutar de la vida, porque estamos en modo Estamos sobrevivencia. cumpliendo, estamos cumpliendo. En el Exactamente. caso de Michelle, me da la impresión que ella sí disfrutó más un poquito esta etapa porque tú decías que no querías estar en tu casa. y porque mi colegio era cómodo, era pequeño, era muy chiquito. O sea, Ah, hoy ahí día, yo está. recuerdo que cuando yo venía, yo estudié en el interior del país, en Lechería. Ujú. Cuando yo venía a Caracas y yo veía, por ejemplo, el colegio donde estudiaba mi prima o veía los colegios acá en Caracas, yo decía, yo nunca podría estudiar en un colegio así. De hecho, mis hijos estudian en un colegio que tiene 13 niños por aula. O sea, Soñado, po, soñado. y lo elegí yo porque todo el mundo me hablaba de los principales colegios de Caracas y yo decía, ay no, mira mi expresión, yo decía, ay no, qué tormento, este gentío, ay no, me atormentan esos colegios tan grandes, claro que no, yo quiero que ellos estudien en un colegio, este colegio es perfecto, es cerca de la casa, es chiquito y para mí es perfecto. Y fíjate que mi hija, que también es autista, se desarrolló buenísimo en el colegio siempre porque nunca estuvo ni sobrecargada, ni, ¿sabes? Estuvo siempre en un ambiente muy controlado, sin Ujú. saberlo, que lo Ese elegí tipo de yo cosas son desde súper mi criterio importantes. autista, lo elegí yo desde mi Exacto. criterio autista sin tener idea, solamente Claro. porque quería pensar en un colegio gigante, que no sabes ni dónde están los niños, que sales al recreo y no sabes ni en qué parte jugar, en cambio aquí, este es el espacio que te toca para este recreo, es en este parque donde vas a estar. O sea, es todo como muy que ya tú sabes dónde tienes que estar y lo que tienes que Exacto. hacer. Eso te Sabes que da a mí me mucha pasó, seguridad. yo no lo supe, pero ese cambio importante que yo tuve fue exactamente por eso. En la primaria fue un salón abarrotado de niños, 42 para ser exacta, y
Era horrible, horrible. Y cuando pasé a la adolescencia, que me mudé de estado, por fortuna mi mamá consiguió una escuela privada que ni siquiera era una escuela, era una casa, como una casa antigua, y cada cuarto de la casa pues era un salón, entonces nada más cabían como 10 o 12 niños por salón y la experiencia fue totalmente diferente. Entonces, sí, esos pequeños cambios o esas pequeñas adaptaciones hacen completamente la diferencia de cómo nos sentimos, de cómo nos desenvolvemos y hace totalmente el cambio de la experiencia de educarnos. Súper, súper. Mira, Oye, yo no tuve adaptaciones, nunca. Porque yo primero cuando estaba en un colegio en primaria, en todo lo que fue preescolar y primaria, habían como 30 y dele niños, igual casi 40 en cada salón, pero por lo menos en ese colegio había sección única, o sea, era una única sección por cada grado. Entonces, en sí, por lo menos igual al momento de ir al patio, no era tanta gente como si hubiesen sido 30 y cada uno varias secciones. Ahora, cuando yo pasé para secundaria, para bachillerato, allí sí vino un colegio mucho más grande y no porque mi mamá quisiera, ella me quería meter en un colegio donde habían 6 niños por aula para que yo estudiara mejor y todo, no consiguió cupo. Mi mamá pasó todo ese proceso desde, porque el colegio donde yo estudiaba era hasta sexto grado. Entonces ella pasó todas las vacaciones intentando conseguirme un cupo en un colegio y no consiguió nada. Fue horrible. Ella, o sea, yo no sabía dónde iba a estudiar en primer año. Y hasta que por fin, en el colegio donde nosotros estudiábamos, había como 2 colegios que nos recibían a las personas de esas instituciones. Y mi mamá me dice, no te conseguí cupo en ningún lado, la directora nos va a ayudar a conseguir en alguno de estos 2 colegios. ¿Cuál prefieres? Me dice ella a mí. Entonces, este o este otro. En uno de ellos quedaba como un poco más cerca de mi casa y uno de ellos era bastante más lejos, pero yo le pregunté quién va a ir para esos colegios, ¿no? De la gente que estudiaba conmigo, porque mis amigas iban para un colegio que quedaba demasiado lejos y que no me iban a inscribir ahí. Entonces yo le digo, ¿a quiénes van? Entonces ella me menciona, aquí van tal, 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 tal y tal, y en el otro van tal, tal, tal y tal, y yo, esta gente me cae mal, yo quiero ir para este. Esta gente me cae mejor, le dije yo. Entonces yo había escogido ese colegio. Ahora, ¿qué pasó? Que yo lloré todos los meses de vacaciones, todas las noches, todo el día, porque yo estaba en un ataque de ansiedad horrible, porque yo iba a ir a un sitio sin amigos otra vez. Y yo decía, tanto que me costó volver a conectar con estas amiguitas para yo volver a ir a estar en la nada con un montón de gente que no conozco y eso me daba unas crisis de ansiedad horrorosas y yo lloraba, lloraba, lloraba demasiado todas las noches y mi mamá trataba como de reconfortarme de, pero tú vas a poder, vas a ser amigos, ya vas a ver y yo no, yo no voy a poder. Entonces, allí cuando ya yo entré en esa otra institución, bueno, después ya ampliaremos más como esa parte de la parte social, pero como tal, en esa institución sí era demasiada gente por sección y habían hasta 4 secciones o hasta 5 por año. Entonces eso era una gente por todos lados y eso a mí me causaba una crisis de ansiedad todo el tiempo, porque era demasiado ruido, demasiadas personas, demasiada gente por conocer y eso era muy horrible. O sea, yo realmente en todas esas épocas nunca tuve así una acomodación de, ay, estar con pocas personas y eso influyó también en mi rendimiento académico. O sea, hubo varios años donde mi rendimiento académico bajó un montón y era porque yo también todo el tiempo estaba cansada. Incluso yo de niña hacía muchas actividades extracurriculares, o sea, yo estaba en música, en baile, en el otro, y cuando yo pasé a bachillerato, yo no voy a hacer más nada, yo estoy cansada, ya yo no puedo con mi alma. Entonces yo iba al colegio y a mi casa y más nada porque, verdad, yo estaba muy cansada. oye, sí, sí, y sumándole, yo ahora también me acordé de mi liceo, que era muy frío, yo vivía con las uñas azules. Uy. No me abrigaba nunca, para peor. Agradecemos que nos hayan escuchado hablar de esta etapa, ¿cierto?, de la adolescencia, enfocada más bien en el colegio, en la relación con los papás. Como por un tema de tiempo vamos a seguir tocando este tema de la adolescencia, pero enfocada más bien ahora en las amistades, en algunos cambios o quizás los primeros noviazgos que hubieron en el siguiente episodio para que no se nos alargue tanto este, ¿sí? Así que los esperamos. Hasta la Gracias. próxima. Chao.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio y en este recorrido de 4 mujeres y sus 1000 historias. Si hay algún tema en especial que te gustaría escuchar o si tienes alguna pregunta que deseas que hablemos en un próximo episodio, por favor déjanos tu comentario que estaremos muy felices de seguir creando contenido para ti.